El día de hoy finalizó el Qatar Masters 2023, a mi juicio uno de los torneos más fantásticos e interesantes que se han jugado en este año. Y por supuesto un torneo bastante olvidable para el número uno del mundo Magnus Carlsen, que por allí fue inmortalizado en la segunda ronda. Si no han visto esa partida, por cierto, por acá se las dejo en una tarjeta. Perdió después más adelante otra partida en la recta final del torneo, hizo varias tablas y obviamente perdió gran cantidad de puntos en su duelo internacional. De hecho, en la última ronda Magnus se tuvo que enfrentar al joven gran maestro Abimanyu Puranik en una partida en donde Noruego vuelve a estar contra las cuerdas. Así que, por supuesto, si quieren saber qué fue lo que sucedió en la última jornada, quédense hasta el final, porque al finalizar el video les traigo la tabla de posiciones con los resultados finales. Ojo que fue muy emocionante el resultado final. Con las piezas blancas en esta última ronda, el gran maestro Abimanyu Puranik iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una apertura española, A6, alfil A4, B5, alfil B3 y caballo A5. Una jugada o una variante secundaria, ¿no? Aquí, pues las negras atacan directamente el alfil. Obviamente lo más conocido son jugadas como caballo F6 o incluso alfil B7, ¿no? Caballo A5 es una jugada un poco secundaria. Aquí la blanca juegan D4 directamente tomando el centro, E por D4, dama por D4, alfil B7, caballo C3. Las blancas aquí no tienen ningún problema, deben tener ya una ligera ventaja de apertura. Y ahora D6 por parte de Carlsen. Quizá era un poquito mejor caballo por B3 directamente, ¿no? Eliminando el alfil y tras peón por, entonces dama F6 buscando simplificaciones, tras lo cual la partida debería estar casi igualada, ¿no? Además, fíjense que a las negras de una u otra forma les queda la pareja de alfiles. Pero en lugar de eso, tras la jugada de 6, alfil G5 de Purani, que ya empieza a tomar la iniciativa. Magnus juega caballo E7 y bueno, aquí se va a quedar un poquito pasivo, ¿no? Probablemente F6 era un poquito mejor para atacar directamente el alfil. Por ejemplo, tras alfil por G8, ojo que si no las negras pues juegan caballo por B3, vendría torre por y luego de mover el alfil viene caballo C4 y otra vez. Las negras probablemente tienen el problema de que el rey está en el centro de momento, pero a cambio tienen la pareja de alfiles y una posición bastante interesante. En cambio, tras caballo E7, caballo D5, como les dije, aquí las negras están bastante pasivas y ya Abimanyu aprovecha para lanzarse al ataque, ¿no? De hecho, pues simplemente amenaza caballo por caballo seguido de dama por G7. Por eso Carlsen juega torre G8 defendiendo el peón, C4 por parte de las blancas que siguen jugando activamente. Y ahora sí, F6. Bueno, aquí era mejor C5. Parece que Magnus ya quería que finalizara este torneo porque empieza a cometer varias imprecisiones desde la apertura. La idea es que tras dama D3 viene ahora sí F6. La dama sale un poco de juego. Pero tras la jugada de F6 directamente, alfil D2. Las blancas otra vez ganan un tiempito atacando el caballo. C5 por parte de Carlsen. Dama C3 de Purani. Caballo por C4. Alfil por C4. B por C4. Y ahora enroque largo. Y es que, bueno, aquí las blancas están jugando a la iniciativa, ¿no? Fíjense que esta jugada es arriesgada, pero muy interesante porque inmediatamente se pone la torre a trabajar en la columna D. Caballo por D5 aquí por parte de Carlsen, E por D5 y rey F7. El rey de Carlsen comienza su ida a vida F7, ¿no? Y bueno, para suerte de Carlsen ya no hay alfil de casillas blancas, por lo que el rey está técnicamente seguro allí en F7, ¿no? Dama por C4 por parte de Purani, que recupera el peón que tenía de menos. Dama de 7 de Carlsen. Y ahora G4. Las blancas quieren lanzarse con todo, aprovechando aquí la iniciativa y tratando también de aprovecharse del rey de las piezas negras, ¿no? Sin embargo, era un poquito mejor quizá torre HE1. Jugar un poco tranquilo, ¿no? Sin desesperarse demasiado. Tras G4, Magnus Carlsen decidió jugar torre E8, él sí toma la columna, alfil C3 por parte de las blancas, H5 de Magnus Carlsen y ahora torre HG1. Quizá en el espíritu de la posición era un poquito mejor G5, buscando sí o sí abrir este rey que está en el centro. Tras dama F5, por ejemplo, ojo que también la dama aquí parece muy amenazante, viene torre HG1 ahora sí, y tras G6, torre G3. Y bueno, allí todavía hay tensión, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta posición? En algún momento, pues las blancas amenazan peón, alfil por peón. Si alfil G7 aquí, que parece interesante, viene dama B3 tocando el alfil. Y bueno, las blancas conservan una muy interesante iniciativa. Tras torre HG1, en cambio, Magnus juega G5, inmediatamente evita el G5 de las blancas.
Y las blancas juegan G por H5. Un error. Aquí era mejor H4. De nuevo, en el espíritu de la posición hay que buscar abrir aquí como sea, ¿no? Abrir camino sobre el rey de F7. En lugar de eso, tras peón por peón, Magnus Carlsen juega dama F5. Y cuidado, porque si bien el rey negro no parece estar tan seguro, el blanco tampoco, ¿no? Y es que fíjense que no puede escapar a la casilla B1 y ya jugadas como alfil H6 empiezan a molestar. De hecho, aquí Puranik juega torre de 3, que aparentemente es un error y bastante grave, ¿no? Aquí lo correcto era dama B3 ganando un tiempo tocando el alfil. Por ejemplo, tras torre E7, entonces torre G E1. Y bueno, por supuesto, las blancas tienen sus amenazas, ¿no? Torre por torre, dama por alfil. Pero en lugar de eso, tras torre D3, aquí Magnus Carlsen juega G4 y ahora el noruego es el que va a tomar la iniciativa debido a lo que les comenté. El alfil viene por H6 y el rey ya parece un poco inseguro aquí en C1. Caballo de 2 aquí por parte de Puranik, alfil H6 de Magnus Carlsen, rey de 1 quitándose de la clavada, alfil por D2, alfil por D2 y ahora torre E5. Parece que esta no era la mejor jugada para las negras que tenían la oportunidad de jugar torre E4, atacando la dama directamente. Tras dama C2, por ejemplo, vendría dama por H5. Y bueno, esta posición es súper compleja, ¿no? Fíjense que si hace amenaza peón sigue jaque a la descubierta comiendo en H2. Hay que jugar rey C1 y ahora dama por H2. Y esto no es claro. A mí ya me empieza a gustar la posición de las negras. En cambio, tras la jugada torre E5, dama B3 por parte de las blancas que ganan un tiempo atacando el alfil. Alfil A8 de Magnus Carlsen. Bueno, parece que el alfil estaba mejor capturando inmediatamente en D5. Tras torre por y torre por, creo que sencillamente esto es una calidad para las piezas negras. Claro que las blancas confían quizá en la clavada de la torre, pero no es la gran cosa, ¿no? Tras alfil A8, en cambio, torre G, G3 aquí por parte de Puranik. De nuevo, no es la mejor jugada. Y es que las blancas siguen también aquí cometiendo algunos errores. Lo mejor aquí era jugar H6. La idea tras H6 es dama por F2 y ahora torre G, torre de G3. Las negras están mejor, pero igual la posición sigue siendo más o menos complicada. Ahora, tras torre G, G3 directo, torre G, E8 por parte de Magnus Carlsen, que toma la columna, pero otra vez no es la mejor jugada. Y es que ambos jugadores están un tanto apurados de tiempo, pero no demasiado, ¿no? Aquí Magnus podía mantener una gran ventaja con la sencilla dama por F2. La idea es que tras torre G, E3, viene torre G, E8. Y bueno, ahora las negras pues tienen una posición muy amenazante, ¿no? Y las entradas de la dama están defendidas. En vez de eso, tras torre G E8, que bueno, también se ve una jugada más o menos lógica, ¿no? Viene dama A4 y cuidado porque las blancas vuelven a crear amenaza. Fíjense que es una partida de ida y vuelta, ¿no? La amenaza, bueno, dama E7, por ejemplo. Bueno, dama E7 todavía no. Dama por A6 sí es una amenaza ya. Dama por G4 también apoyada con la torre. Aquí Magnus decide jugar torre 4 atacando a la dama. Dama por A6. Torre, perdón, alfil por D5. Dama por D6. Y ahora alfil C4. Magnus aquí comete un error bastante serio, ¿no? Aquí lo correcto era torre D4 buscando simplificar. Tras torre por torre, peón por, dama C7 y torre E7, la posición está más o menos igualada. Ojo que aquí de momento las blancas tienen material de más. Pero cuando se mueva la dama viene dama por H5 y bueno, esto es tan solo un peón de más con posición complicada, ¿no? El peón de D molesta bastante, pues de una u otra forma las negras tienen cierto dominio, amenazan F5, F4, así que esto debería estar más o menos igualado. En cambio, tras alfil C4, aquí la blanca juegan dama D7 jaque, dama por D7, torre por D7, rey E6 y ahora torre G7. Ojo, este final es de clara ventaja para la blanca, pero era mejor torre A7 para tener ideas con torre A5, torre A4, tener más espacio. Tras torre G7, aquí la blanca siguen teniendo ventaja bastante grande, pero Magnus juega torre D8, rey C1 quitándose de la clavada y torre D4 atacando el alfil. Aquí ya era quizá un poquito mejor alfil por A2 para, bueno, crear algunas redes por allí de mate, ¿no? Algunas amenazas. Pero bueno, tras torre D4, torre 7 por G4, torre por D2 y torre por C4. Increíblemente aquí la intermedia torre E3 era mejor. La idea es que el rey retroceda y ahora sí torre por C4. El rey está lejos del peón y este va a ser difícil de defender.
Tras torre por C4 directamente, torre por F2 por parte de Carlsen, torre E3 aquí de Puranik y rey de 5. Fíjense cómo Magnus Carlsen logra defender su peón de C5, que bueno, puede ser bastante importante porque de no existir, los dos peones de las blancas estarían libres. Aquí Puranik juega torre H4, que es un error. Parece una jugada muy lógica porque bueno, el peón va a empezar a correr, ¿no? Pero el problema es que las negras tienen una continuación fantástica. Aquí las blancas conservan una gran ventaja con la jugada torre C2. La idea es que tras torre jaque viene rey D2, torre H8, por ejemplo, para atacar los peones, torre D3 jaque, rey C6 y ahora sí torre H3. La idea es quitarse de las amenazas que tienen ambas torres. Ya viene rey C3 y el rey va a estar perfectamente protegido. En cambio, tras torre H4 directamente, rey C6 aquí por parte de Magnus. Y ojo, mire, ya empiezan a ver ciertas amenazas. Aquí viene la jugada torre D2, doblando las torres en la columna. A3 por parte de las blancas, torre G8, torre G3, torre E8, rey B1, torre B8 y ahora B4. Las blancas aquí no tienen cómo obtener ventaja porque fíjense que si B3 para defender el peón con la torre, pues vendría torre E8. Y por ejemplo, tras torre C4, torre E1, torre C1 y torre E2. Y bueno, esto va a ser tablas, ¿no? Aquí las blancas van a tener que quitar la torre y van a empezar los jaques. En vez de eso, tras la jugada B4, C por B4 por parte de Magnus Carlsen, A por B4 y torre E8. Otro error increíble aquí de Magnus, ¿no? Increíble. Aquí lo correcto era rey B5. Claro que el final está complicado, ¿no? No es cosa fácil. Tras la jugada torre C3, ojo que si H6, cuidado porque las blancas juegan torre 8 amenazando mate, otra vez amenazando torre 7 y debería como mínimo ser tablas. Pero tras torre C3, rey A4, H6, torre G8, torre G3, torre E8 de nuevo amenazando mate, así que bueno, viene torre 7 o torre mate. Tras la jugada torre 8, que fue lo que jugó Magnus, las blancas van a tener la oportunidad de ganar torre C3, rey B5, torre C2, buena jugada, torre F3, H6, rey A4 y ahora rey C1. Increíblemente aquí, pues la blanca gana muchísimo tiempo para hacer este movimiento, ¿no? Más de casi 15 minutos allí pensando para hacer rey C1, que es un error. Lo correcto era rey B2 para poder ganar la partida. Fíjense que si torre B3 jaque, viene rey C1. Y si torre 1, rey D2 y las blancas ganan. Si en lugar de torre 1 se juega torre F3, por ejemplo, H7 e igual las blancas ganan. En cambio, tras torre C1, Magnus va a conseguir una continuación aquí de tabla fantástica, ¿no? Rey B3. Ya se está amenazando temas como torre F1 o torre D8. Aquí Puranik juega torre B2 jaque. Fíjense que si H7 viene torre D8 y ahora no hay cómo evitar las tablas, se amenaza mate. Hay que jugar torre B2 y tras rey C3, ojo que rey A3 sí pierde por torre D2, ¿no? Pero tras rey C3 viene torre C2 jaque, rey B3 y volvemos a la misma posición, ¿no? Aquí sencillamente las blancas no pueden forzar. Por ejemplo, si torre D2 pierden por torre F1 y mate. Pero tras la jugada torre B2, rey C3, torre C2 jaque, rey B3, torre D4, torre A8, rey D1, torre H3 y ahora sí esto está igualado porque Magnus se va a comer el peón de H que era el que estaba presionando mucho a las negras. B5 aquí de las blancas, torre A1 jaque, torre C1, torre por, rey por y bueno, el resultado ya está tablas, ¿no? Torre por H2, torre D6, torre por H6, B6 y tras torre H8, torre por F6 y rey C4, sencillamente las blancas juegan rey D2, pero torre B8 ya sencillamente se van a comer el peón en la próxima jugada y aquí se declararon las tablas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, Magnus allí en más de una ocasión contra las cuerdas, ¿no? Y es que su rival no aprovechó. Magnus también tuvo su oportunidad y tampoco la aprovechó, para que vean lo difícil que es jugar este tipo de posiciones, incluso para superélite como Magnus Carlsen. Como les comenté, aquí está la tabla de posiciones tras finalizada la última ronda. En el primer puesto, dos jugadores de Uzbekistán, ¿no? Increíble cómo está creciendo este país. Nodirbek Yakubov quedó empatado con Nodirbek Abdusatorov, el superélite, ¿no? Fíjense la diferencia de los 100 puntos. Ojo que estos dos jugadores tuvieron que irse a los desempates, ¿no? Partidas que les voy a traer en el próximo video, así que muy atentos. Por allí de tercero Narayanan a medio punto, bastantes jugadores, entre ellos Nakamura, Arjun Erigaisi, que perdió en esta última ronda, tenía la oportunidad de ganar el torneo en solitario.
Y por allá en el puesto 16, Magnus Carlsen, que pierde alrededor de 17 puntos. Increíble y espectacular torneo. Como les dije, para mí uno de los mejores de este año porque le dio la oportunidad a jugadores de todos los niveles, bueno, gran maestros de muchos niveles, de poder codearse allí con la élite y demostrar que, bueno, no necesariamente hay que ser super élite para ganar un torneo abierto, ¿no? Hay jugadores muy talentosos que casi nunca tienen la oportunidad de jugar este tipo de torneos. Así que, ¿a ustedes qué les pareció? Si les gustó esta partida, si les gustó el torneo, las transmisiones, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque esto todavía no se ha terminado, ¿no? Recuerden que en el próximo video les voy a traer las partidas de desempate y sabrán cuál de estos dos jugadores uzbecos terminó siendo el campeón del torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.